noches tengan ustedes, hermanos del Cusco, del Perú y del mundo. Nuevamente con ustedes, Queswasimispunkun, abriendo las puertas ampliamente para que con ustedes vayamos y continuemos aprendiendo el quechua, este Queswasimi tan valioso y tan importante, este Queswasimi del Cusco, Cosco Collao, el quechua que nosotros hablamos, el quechua con el que hemos nacido y hemos escuchado, el quechua con el que se hizo Sacsayhuamán, Machu Picchu, lo mejor que tenemos. Entonces, hermanos, en la anterior sesión habíamos hablado de la necesidad de elaborar el círculo de sufijos, no sin antes decirles de que, respetando las disposiciones del Ministerio de Salud, estoy con el barbijo, ya que todos estamos propensos a contraer el coronavirus. Así que trabajaré hoy día con el coronavirus e invocándoles a ustedes también a que lo usen. Sabemos que está creciendo el mal y debemos evitarlo. Muchas gracias. Ñaña turaykuna, limtuta kachu, kuna puchayaka jmanta, Queswasimispunkun kichakusen. Qosqor unakunapaj, pero suyo unakunapaj, teqsimuyuntinpi qhari warmikunapajpas. Kaysimiqamana kaya pichu rimakunan. Teqsimuyuntinpi rimakunan. Chaypajmi kaypi kasianchis. Hermanos, decirles que en la anterior sesión les había dicho que haríamos un taller de la elaboración de este círculo de sufijos, un material que sí nos sirve de apoyo para trabajar la parte de los sufijos, que es la mayor riqueza que tiene el quechua. Para eso les solicité que consiguieran 2 láminas de tecnopor, una circular pequeña y una un poco más grande, y al mismo tiempo un chinche de 2 patitas que le llamamos chinche mariposa. Este chinche nos va a permitir unir los 2 círculos por la parte central y eso le va a dar movimiento para poder hacer diferentes combinaciones utilizando los diferentes sufijos. Entonces acá tenemos, más o menos hemos buscado la parte media del círculo, donde vamos a poner el chinchecito y vamos a abrir las 2 patitas para ambos lados, lo que nos permitirá dar movimiento al círculo menor. Muy bien, tenemos entonces acá los 2 círculos y utilizando una regla vamos a dividir el círculo en 16 espacios, ¿ya? En 16 espacios con ayuda de una regla y un plumón. Bueno, elaboramos el círculo, le hacemos los 16 espacios calculando, ¿ya? Y luego escribimos. Vamos a trabajar con los sustantivos, tomando en cuenta que sustantivo es la palabra que se refiere a personas, animales, cosas, objetos, lugares, ¿ya? Ciudades, todo esto es el sustantivo. Entonces, con estos sustantivos, con sus respectivos sufijos, vamos a trabajar. De tal forma que vayamos a entender cuáles las dinámicas que se mueven en el quechua, ¿no? Les había dicho las anteriores veces, ya estuvimos trabajando el sufijo pi, huam, pas, y dijimos que cada sufijo le daba un sentido diferente a la palabra. Entonces, ahora ya tenemos acá, por ejemplo, ¿qué palabras? Jumpa, amigo, erque, niño, referido a personas. Rapi, hoja, que puede ser la hoja de la planta o puede ser la hoja de papel, ya dependerá de lo que queramos decir, ya. Rapi, tuta, que es noche, un fenómeno natural. Lirpu, espejo, objeto. Urupampa, el nombre de una ciudad que es de la provincia de Urubamba, la provincia arqueológica del Perú. Apichu, camote, un alimento. Canca, gallo, no animal. Orco, que puede ser macho o puede ser cerro. Ya. Huaycu, cocinero, la persona a la que me refiero. Yachaque, alumno. Puyu, nube. Cusillo, mono, animal. Cari,
hombre, ¿ya? Hombre. Siwi, anillo. Erque, niño, ¿no? Entonces tenemos acá en el círculo diferentes sustantivos relacionados a personas, animales o cosas. Aquí hemos usado 16 sufijos. Cada sufijo le va a dar un sentido diferente. Por ejemplo, vamos a usar primero, aclarando que el sufijo puede ser una letra, por ejemplo acá la Y. No puede ser una letra, o como en este caso la N. Una sílaba puede ser pag, man, ¿no? O una palabra pura, manta, ¿ya? Entonces, y los sufijos van pegados, van detrás del sustantivo, por eso son sufijos. Van juntos, por favor. Si los separamos, ya no tiene ningún valor ninguno, definitivamente, ¿ya? Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a usar la Y, ¿ya? Y vamos a usar con yachaque. Yachaque es alumno. Yachaque. Entonces, yo busco yachaque. Con la I es yachaquei. Quiere decir mi amigo. Leemos de atrás para adelante. Mi amigo. ¿Ya? Entonces, mi amigo yachaque. ¿De acuerdo? Yachaque. Entonces la I indica la pertenencia de la primera persona. ¿Ya? Vamos a ver otro sufijo importante, el cuna, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a buscar el erque cuna. Erque es niño, sin precisar todavía si es varón o es mujer. Erque. Cuando yo digo erque cuna, ya habíamos hablado también anteriormente, dijimos que cuna era el pluralizador. Equivale a la S del castellano. Entonces, erque cuna ya no es niño, son niños. Donde veamos cunas como sufijo va a ser el pluralizador. Entonces, en el quechua no hay niños, niñas, aumentando la S, sino que vamos a aumentar cuna. Erque cuna, yachaque cuna, huayco cuna, ¿ya? Entonces, el cuna es el pluralizador. Entonces, erque cuna. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos. Urupampaman. Dijimos que Urupampa es una ciudad, ¿no es cierto? Muy cerquita de acá, la provincia arqueológica del Perú. Urupampaman. El man indica dirección. Por ejemplo, yo puedo decir Urupampaman Eriza. Yo iré a Urubamba, hacia Urubamba. Man, dirección. Yo me dirijo hacia Urubamba. ¿Ya? Entonces, Urupampaman, hacia Urubamba. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces sabemos otro sufijo más. Por ejemplo, wan. Vamos a ver. Wan con cari le vamos a hacer. Cari wan. Por ejemplo. Cari, hemos dicho que es hombre, ¿no es cierto? Varón, ¿ya? Cari wan, con el hombre, ¿ya? Cari wan, sin kujaitahariza, puedo decir. Cari wan, con el hombre. Indica compañía. Wan, compañía. Cari wan, con el hombre. Ya fíjense cómo cada sufijo le está dando diferente sentido a la raíz, ¿ya? Vamos a ver con paja. Cusillo. Ya, ponemos acá, por ejemplo. Acá. Cusillo, mono. Cusillo pa, añahuitarantiza, puedo decir. Para el mono, compraré fruta. Pa, entonces es para. Para el mono, compraré fruta. Cusillupa. ¿Está claro? Cusillupa. Para el mono. Muy bien, seguimos. Lirpu. Vamos a ver con lirpu. Ya, y este otro que usamos permanentemente. Ya. Tenemos el nombre de un objeto, lirpu. Lirpu es espejo.
¿ya? Lirpupi, en el espejo. El pi es ubicación. Lirpupi, uyaita kawakusa. En el espejo me veré la cara. Lirpupi, en el espejo. ¿Ya? Muy bien, seguimos. ¿Ya? Otro sufijo que estamos aprendiendo. Vamos a ver con pura. ¿Qué será este pura? Otros piensan que es agua pura. En fin, pero este pura es palabra quechua. ¿Ya? Vamos a hablar de... Ya. Vamos a hablar de Ancapura. ¿Dónde está? Ya. Ancapura. Ancapura quiere decir entre gallos. Entre, ¿ya? Entre gallos. Puede ser entre gallos, entre gallinas, entre perros, entre niños. Ya cuando nos referimos a que el grupo es del mismo género. ¿Ya? Él es del mismo género. Entonces, Ancapura. Por ejemplo, yo puedo decir Ancapura, Macanacusiancu. Entre gallos están peleando. Entonces, Ancapura, entre gallos. ¿Sí? Ya vamos con otro sufijo. Tutalla, vamos a tener otro. Tutalla. Ya. Tuta, ya habíamos dicho cuando hemos hablado de las trivalentes. Tuta es la polilla, ¿no? Esa mariposita que perfora la ropa. Tutalla, por decir, achatat ojo. Solo la polilla es la que malogra la ropa, la que ahueca la ropa. Tutalla, solo la polilla. ¿Ya? Fíjense qué interesante y qué bonito. Seguimos. Rapi, por ejemplo, rapipas. Vamos a poner rapi, que puede tener dos significaciones. Ya, muy bien. Entonces tenemos acá rapipas. Rapipas, que el canapajni, pues es. También la hoja es para escribir. Entonces, en ese caso me estoy refiriendo a la hoja de papel, de acuerdo al contexto de la oración. Porque yo no voy a decir, rapi también es hojita de la planta. Yo no sé que la hojita también es para escribir, ¿no es cierto? Entonces, rapipas, que el canapajni es para escribir. Rapipas, también la hoja, ¿ya? Fíjense qué bonito y qué interesante y qué diferente, ¿ya? Kumpacha. Acá tenemos dos chas. Y vamos a recordar que también lo hablamos. ¿Ya? Kumpa, dijimos amigo, amiga, kumpa. Cuando yo le agrego cha, kumpacha, es el diminutivo, ¿ya? Es lo que dice amiguito, amiguita. El ito, ita del castellano, en este caso es con el cha. Rosacha es Rosita, ¿ya? Pedrucha es Pedrito, ¿ya? Juanacha es Juanita. Alcocha, perrito, ¿ya? Entonces el cha implica diminutivo, ¿ya? Entonces acá tendríamos, ¿ya? Jumpacha, amiguito. Miren qué diferente es cada significado, ¿no? La N, a ver, ¿qué dirá, por ejemplo? Acá, por ejemplo, yo digo, siwin, siwin. Siwi es anillo. Siwin es anillo de él o de ella. Acá no estoy diciendo de quién. Digamos, quiero decir, rosa siwin, corimanta casca. Rosa siwin, siwi su anillo. Siwin su anillo. Fíjense qué diferente, siwin, ¿ya? Luego tenemos Urupampamanta. Bueno, como hemos puesto un solo nombre de ciudad, vamos a usar otra vez el Urupampamanta. Este Urupampamanta indica procedencia. Soy de Urubamba.
procedo de Urubamba, vengo de Urubamba. Entonces, Urupampa Manta. Vengo, procedo de Urubamba. ¿Ya? Muy bien, 2 hitos más. ¿Ya? Ya, vamos a tener. Muy bien, tenemos acá. Tuta es noche. Tutaña ya es de noche. Tutaña casi en Maripusa, decimos cuando estamos de visita y cuando ya va a llegar la hora del toque de queda, ¿no? Tutaña casi, ya, Tutaña ya es de noche. Tutaña, muy bien. Y unita más, Rapita, por ejemplo, Rapita. Vamos a ver cuál está otra vez. Rapita, ¿ya? Entonces, Rapita. Acá puedo referirme a la hojita de la planta. Rapita, casa Akiachin. La hojita lo quemó la helada. Lo quemó. Entonces, si estoy hablando de la hojita, voy a referirme a que se quemó. No voy a pensar que es esta hojita de papel. Entonces, va a depender de la oración para saber cuál de los 2 significados de la palabra estamos utilizando. ¿Ya? Hermanos, para que se den cuenta, aquí entre juego y juego podemos trabajar, no solo nosotros, pueden trabajar nuestros hijos, ¿no? Podemos trabajar en la familia todos, ¿ya? Y ven que la construcción es diferente, ¿ya? Por eso que necesitamos ayudarnos con estos medios, como este círculo de sufijos que traté de crearlo y que sí siento que sirve. Háganlo, concluyan ese círculo que hoy día íbamos a comenzar, pero ya no podemos hacer las rayitas y todo. Eso es mucho más sencillo, nos interesa cómo funciona esto, ¿ya? No se olviden que el chinchecito permite el movimiento. Ñaña turaykuna, kaita pawikichis, y maraiku. Que casapajmi, jeswasiminchis casapajmi, manan Castilla simijinachu. Zapajtas checa, cheitayano canchis umanchisman churananchis. Jeswasimita tancarusun, umanchispita jeswasimita japisun. Hermanos, ojalá que este material les sirva a ustedes. Lo vamos a seguir utilizando, puesto que es un conocimiento totalmente nuevo, posiblemente para muchos, ¿ya? Y queremos que su aprendizaje sea de lo más ameno, de lo más agradable, y que no se diga que el quechua es difícil. Kaikama turaykuna ñañaykuna, makalikichis, tukuy sonqoywan. Gracias, hermanos, eso es todo por hoy. Les doy un abrazo de corazón. Opunchaykama, sumakla.